Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en una conversación en torno a la salud mental y en este caso el fútbol. Soy Daniel Restrepo de Tenemos que hablar y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa. La verdad lo conozco hace mucho tiempo y ha estado detrás de uno de los deportistas que yo creo que más amamos aquí en Medellín, que es Franco Armani, y entre otros deportistas. Nico, bienvenido a Tenemos que hablar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí y bueno, dispuesto a entablar una conversación en torno a este tema que me parece súper interesante y súper novedoso en los últimos años. Así que, bueno, muy agradecido de tu invitación. Gracias, Nico, por aceptarla. Nico, empecemos por lo básico, pues digamos que muchos te conocemos, los que conocemos la historia de Franco, pero no faltará el que diga, ¿quién es Nicolás? No lo conozco, ¿qué hace? Contanos un poquito de vos. Bueno, no, mi actividad principal es la de agente de jugadores, o como se dice actualmente, agente intermediario, agente FIFA, mm, pero es una tarea que abarca muchos aspectos, no solo en la vida y el acompañamiento del futbolista, en la parte jurídica, sino que, bueno, la actividad mía ha ido evolucionando a través de los años y mucho, y con la tecnología también, y con toda el área de comercialización del deporte a través de las redes, se ha vuelto digamos, expansiva. Entonces, cada uno, cada empresa, cada agencia trabaja de maneras determinadas, pero digamos que el ámbito de desarrollo de esto es muy grande. Yo hago un montón de cosas con mi empresa junto con mi socio, pero bueno, es un abanico gigante de posibilidades que uno puede llevar adelante con los deportistas y también en forma personal. No solo el asesoramiento o la promoción del deportista, sino el acompañamiento, que eso es un poco lo que nos trae en esta charla, y después un montón de otras cuestiones de desarrollo monetario de algunos factores deportivos que también son muy importantes y que pueden sumar mucho en la carrera de los deportistas, ¿no? Nico, total, vamos a empezar pues por el que más conocemos aquí. Obviamente tú acompañas a muchos otros deportistas que también podríamos hablar de casos particulares en el futuro, pero hay uno que aquí queremos mucho que es Franco. Y la historia de Franco yo creo que es una de un millón, ¿cierto? Digamos que la Uf, historia de Franco es impresionante y lo decíamos ahorita en el Tras Bambalinas, pues tú has estado ahí desde siempre, ¿cierto? Has estado ahí acompañando. No sé si nos puedes recapitular, pues, cómo conoces a Franco, cómo llegas y cómo ha sido el acompañamiento que le has hecho. bueno, sí, Franco, ya con el tiempo que trabajamos juntos, se lo considera un amigo o más que eso también. Realmente hace muchos años que nos conocemos, mi vínculo comenzó con su hermano mayor, que muchos no lo conocen, pero fue un futbolista extraordinario. Y bueno, en el final de su carrera, por distintos motivos, él no iba a continuar profesionalmente. Nos pide que ayudemos a su hermanito, que era arquero. Y bueno, ahí fue que conocimos a Franco, que estaba recién llegado a Medellín y bueno, pasando por un momento muy especial porque es muy duro el hecho para el deportista, cambiar de país, sobre todo Franco había estado desde muy chico fuera de la casa con sus padres porque había tenido que pasear por varios clubes antes de poder dar el salto y bueno, y llegar a un país nuevo, no jugar, porque al principio de brillar en un club para poder dar el paso a llegar a otro y bueno, y no tener inicialmente la oportunidad. Recuerdo que tenían a un gigante en el arco que era Gastón Pesuti, que es un amigo. Eh, y bueno, fue toda una etapa de adaptación, de aprender, de acompañar. Y bueno, y desde ahí la historia ya la conocen. Desde Nacional en adelante la historia la conoce mucha gente, pero bueno, el vínculo empezó de esa manera. Impresionante. No sabía, honestamente, que el hermano era futbolista.
Leandro Armani, el Beto, fue uno de los mejores delanteros que he visto en todos estos años. ¿Verdad? La verdad que un gran jugador. Lamentablemente por cuestiones de la vida no pudo continuar, pero incluso jugó en Colombia. Eh, estuvo un semestre en un club de Colombia, en Santa Fe, antes de que lo tuviéramos nosotros, pero no, sí, un excelente jugador. Siempre decimos que Franco aprendió a atajar porque le pateaba tan fuerte el hermano que lo hizo arquero, ¿no? Así que bueno, no, es una historia muy linda, una familia muy, muy buena de un pueblo muy cerca de nuestra ciudad, Rosario, que se llama Casilda. Y bueno, ahí empezó la historia, digo yo, con los Armani. Increíble, qué bonito, qué bonito. Nico, lo que tú decías, pues, como que llegó a Nacional y de ahí en más lo hemos visto campeón de Libertadores, lo vemos ya con la selección, lo vemos ya con River, pero eso es como el éxito, ¿cierto? Como que nadie se da cuenta todo lo que tiene que pasar o todo lo que tuvo que pasar para que él llegara ahí. Y hubo momentos difíciles. Pues primero, yo soy más pro de causalidades que casualidades. Una causalidad que fue que jugó en un partido amistoso con Nacional y entró, pero yo creo que la etapa dura, por lo que uno ha escuchado de él y ya te va a escuchar a ti, pues aparte de la lesión cuando llega acá, era suplente de Pesuti, y digamos que no estaba lejos de casa, todo eso le empezó a jugar pues como en su salud mental. Contanos un poquito cómo manejaban ustedes esa situación con él y demás. Claro, la historia más o menos comenzó como vos decís, creo que el arquero, el portero de Nacional, estaban haciendo una pretemporada en Argentina y tuvo que irse a dar una nota y estaban haciendo la pretemporada en el club donde jugaba Franco en ese momento, que había tenido una temporada destacada, y le piden que le preste el arquero para jugar un amistoso, creo que fue así, mientras el arquero titular de Nacional tenía que ir a hacer una nota porque era argentino y estaban ahí. Y bueno, ahí lo vieron y se hizo digamos, la operación, que el entrenador de Nacional en ese momento dijo, este chico tiene que venir para Colombia. Y bueno, eso fue todo, por supuesto, alegría, pero el chico de jugar todos los fines de semana pasó a no jugar. Y él vino solo, llegó a Medellín solo, y bueno, era acostumbrarse todo a una nueva forma de vida, una nueva, a pesar de que somos hermanos de continente, Colombia y Argentina tienen costumbres muy distintas en tiempos, en horarios, en alimentación. Eh, entonces, bueno, fue todo un cambio muy grande para Franco, en climática ni hablar, ¿no es cierto? El clima hermoso que hay en Medellín, aquí en Argentina tenemos unos fríos terribles en invierno, que bueno. Eh, y bueno, eso al principio, claro, entusiasmó, pero luego eh, estaba tapado. Franco realmente no la tenía fácil para poder jugar, y eso empezó a afectar su cabeza. Entonces, bueno, llegó un punto en el que nosotros lo veíamos que estaba muy, muy, muy triste, se había bajoneado, y bueno, tuvimos que empezar a hacer algunas cuestiones, obviamente que hablamos en el club siempre lo tuvo como una opción y siempre tuvo claro Nacional lo que iba a esperar de Franco, porque inclusive en el momento en el que él no estaba jugando mucho, nosotros como sus agentes hablamos, recuerdo, con Juan Carlos de la Cuesta, una persona que estaba en la presidencia en ese momento del club, como, bueno, si Nacional no lo va a usar, le buscamos una alternativa. No, 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 él va a tener aquí su chance. Y fue todo que tuvo que esperar su proceso. Y bueno, cuando le toca el proceso, le toca el momento de jugar, fue en ese partido que era una final que él se lesiona. Y bueno, eso causó en él un bajón en su expectativa muy grande porque tuvo una lesión bastante seria. Eh, y ahí fue donde tuvimos que tomar una decisión para que él saliera adelante. Y ese fue el proceso, digamos, creo que más importante en su carrera. Y siempre voy a reconocer la valentía de él y la predisposición del club.
eso es algo que no se ve siempre en todas las instituciones, porque claro, a Franco lo operan en Medellín, lo operan los médicos del club, pero tenía 8 meses de recuperación, en los cuales prácticamente iba a estar con muletas varios meses. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto en el Nacional para que Franco pudiera recuperarse en su casa natal. Recuerdo que fue algo que para la época no se estilaba, que el jugador se recuperaba en el club, con los médicos del club, pero bueno, tuvimos que presentar un proyecto avalado por los profesionales que teníamos en Rosario. Todos los días mandábamos videos de cómo él trabajaba. Digamos que fue un trabajo arduo, pero en el que tanto nosotros como Nacional entendió que la salud mental del chico, en ese momento el chico, era más importante que el tenerlo bajo su tutela durante 8 meses inactivo. Y 8 o 9 meses. Y bueno, mal no nos salió, porque además de que Franco se recuperó y luego volvió con toda, y ahí cuando vuelve de esa lesión, Franco a los 6 meses ya estaba en cancha. O sea que tuvo que ver mucho en el proceso de recuperación su bienestar mental. Fue un condicionante que aceleró el proceso, inclusive, de recuperación, anímicamente hablando, por supuesto. Entonces, bueno, eso fue algo que para nosotros hizo un clic en la forma de trabajar con todos nuestros jugadores. No solo no lo adjudico a que fue una creación de Alfa, de mi empresa, sino que, digamos, fue la tendencia que empezó a darse en todo el mundo, y los clubes que así lo entendieron también empezaron a sacar beneficios de tener a sus jugadores contenidos desde la parte mental. Entonces, bueno, uno es un gestor de medios, la gente es un gestor de medios. Yo, si necesito presentar un balance complejo, contrato un contador, que yo no lo soy, yo estudié abogacía, y si necesito alguien para el tema mental, bueno, contrato a alguien que esté dedicado a la salud mental. En este caso, nosotros empezamos a trabajar con una coach que se encargó de casi todos los jugadores de nuestra empresa. Y realmente hizo una diferencia notable. Y durante muchos años no eran muchas las empresas, las agencias que tenían este tipo de servicios, y realmente la diferencia en el plano deportivo se hizo notar. Realmente los jugadores eh, que empezaron a trabajar con este tipo de herramienta hicieron un salto de calidad impresionante. Y es algo que nosotros hoy tenemos como una constante, ¿no? El tema del cuidado de la salud mental para nuestros deportistas fue fundamental, y lo seguimos haciendo hasta el presente. Qué bonita esa historia, Nico, de cómo ustedes como que en ese momento le dan valor a la familia, como a contener mucho al deportista, más allá del deporte, a la persona, y muy bacano que nos lo cuentes. Digamos que el futbolista como Franco, que estuvo de suplente o que va en otros países, pues se enfrenta a cambios. Digamos que ustedes son como los gestores principales de esas emociones que sienten, bien sea porque no juegan, ¿cierto? La frustración que les puede dar por no jugar o porque están lejos. ¿Cómo, pues ahorita nos contabas que tenías una coach, pero cómo manejan ustedes o cuál es el rol mejor de la gente en ese sentido frente a los jugadores? Y dos, en esta misma pregunta, si ves que hoy en día los jugadores tienen más afectación en su salud mental o durante todo el tiempo que tú llevas acompañando deportistas, ves que siempre hay como consecuencias en su salud mental. Bueno, en primer lugar, creo que el rol nuestro, eh, para ser totalmente honesto, como te dije al principio, nosotros podemos ocuparnos de varios aspectos del futbolista, entre ellos de la salud mental, de las cuestiones familiares, no solo de las cuestiones contractuales, ¿no? O de promocionar al jugador, al deportista como el talento. En casi todas las oportunidades nosotros nos dedicamos de manera integral,
Pero también hay casos, porque esto es algo que se está imponiendo de a poco, hay jugadores que están totalmente, hoy deportistas que están totalmente cerrados al tema. Digamos que hay jugadores que lo único que quieren quizás es que yo les revise los contratos o les consiga un club. Y hay otros que se prestan a abrirse y utilizan todas las herramientas que nosotros tenemos. Por supuesto que mi rol es hacerles entender que hay herramientas que, eh, que ayudan, que mejoran, pero también es muy cultural, depende también de cada país, de cada lugar de donde venga la persona, es cómo está abierto. Hay jugadores que les encanta el hecho de tener una herramienta como apoyo, y hay jugadores que son muy cerrados y que prefieren que no. Nosotros lo que hacemos es tratar de que esa herramienta la conozcan. De hecho, por ejemplo, en mi empresa, cuando yo firmo un nuevo jugador, les pedimos que tengan 5 sesiones con uno de nuestros profesionales para que se conozcan y para que entiendan, y después optan por trabajarlo o no, o es una herramienta que tienen ahí. Algunos, los más jóvenes, quedan fascinados. O sea, dicen, es más, desarrollan una relación que a lo mejor antes de cada partido hacen unos 15 minutos, unos 10 minutos de conversación, y es fantástico, desde el vestuario. Y después hay otros que no, pero un día tienen una olla a presión que está a punto de destaparse y ¡tup! Levantan el teléfono y generan eso. Por eso digo que se está insertando en el ámbito profesional y depende de cada persona, de cada costumbre, de cada personalidad, cómo lo utilizan. Mi rol es mostrarles que eso existe y que está al alcance de cualquier persona y mostrarles que funciona. Luego cada uno, nosotros decimos siempre, nosotros acompañamos, pero somos los representantes de la voluntad del jugador, del deportista. Nosotros podemos aconsejar y orientar, pero siempre la decisión la tienen nuestros profesionales, que a veces toman los servicios, los consejos y a veces no. Y bueno, no hay una regla establecida. Hay campeones del mundo que no se coachean y hay campeones del mundo que sí lo hacen. Digo, no hay una receta. Sabemos que lo que está de moda, lo que viene y lo que realmente le está dando oportunidades a deportistas que a veces ven su carrera truncada, es esto, es esta herramienta maravillosa. Después está quien elige utilizarla y quien no. Pero bueno, nuestra función en este sentido, para responderte tu primera pregunta, es esta, es mostrarle lo que existe, lo que hay y de qué manera lo pueden utilizar. Nico, y hay una parte también que me llama mucho la atención y es ya el manejo para decirlo, del éxito, ¿cierto? Pues, por ejemplo, pues Franco llegó campeón con Nacional, después en River campeón, selección, entonces, no sé, llegar de un momento a otro de ser suplente de Nacional lesionado a compartir vestuario con Messi, ¿cierto? Como que en poco tiempo. También cómo acompañar para que, porque sé que Franco ha sido, todavía es una persona demasiado humilde, demasiado sencilla, cómo también manejar ese éxito, porque mira que uno ve también casos de futbolistas que pues parece que van a triunfar y el éxito se les come la cabeza y también ese acompañamiento es muy importante de parte de ustedes. Entonces, si nos puedes compartir ahí qué hace. Bueno, no, en el caso de Franco, como bien vos decís, es demasiado, demasiado mental, es un tipo que siempre ha tenido una humildad enorme y creo que eso lo ha llevado también es una de las características, si no es la que más admiro de él, como su agente y como su admirador, digamos, ver la humildad que ha tenido el hombre a través de su carrera, lo que ha logrado, lo que hoy está logrando. Hoy es el arquero eh, el mejor posicionado en la historia argentina, ¿no? Y, y es una persona que por la calle lo saluda a la gente de River, la gente de Boca, como pasa, a mí me sorprendió mucho en Medellín cuando empezó Franco a tomar fama.
que la gente con la camiseta de otro equipo se tomaba fotografías con él, que no pasa siempre, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros en Argentina las rivalidades futbolísticas son fuertes, pero a pesar de eso, bueno, el hecho de que haya podido pasar por la selección argentina lo ha transformado no solo en el arquero de River, sino en el arquero de la selección, y eso ha hecho bueno, que todo el mundo, que mucha gente le dé su reconocimiento. Creo que Franco ha manejado eso de una manera maravillosa, producto de su gran humildad y de su gran acompañamiento, ¿no? Creo que también a veces es muy importante el entorno, y su entorno lo ha acompañado siempre muy bien. Siempre ha sido un hombre muy, muy tranquilo, y eso es fantástico, ¿no? Pero bueno, no todos los casos son así, y, y hay que estar ahí cuando el éxito llega para que los jugadores entiendan que bien hay que disfrutar de los logros, hay que mantener un equilibrio para, para no desfasarse, ¿no es cierto? Parte de eso es nuestro trabajo, pero como siempre digo, uno tiene las herramientas, uno muestra los caminos, aconseja, y quien toma la decisión al final es el profesional. Generalmente son buenas decisiones, generalmente es falta de información cuando el profesional o el joven que se está por convertir en profesional encuentra estas herramientas. Es maravilloso, es asombroso cómo cambia su cabeza, cómo a través de estos procesos comienzan a comportarse de otras maneras, cómo los procesos madurativos van de la mano de la salud mental, creo. Entonces, bueno, perdón, yo me apasiono hablando de estas cosas porque estamos hablando de Franco, que es el jugador que más tiempo he acompañado, ¿no? Pero he visto muchos jovencitos convertirse en profesionales y ser absolutamente serios y exitosos, y están en ese camino todavía. Y bueno, es una vocación que a mí me da mucho placer poder llevarla adelante. Nico, no, brutal, ¿no? Y extiéndete lo que quiera, no, no hay problema. A mí también me llama curiosidad porque, pues acá es decir, hay muchos jóvenes que ustedes empiezan a acompañar, me gustaría mucho también ver ese lado de la moneda, y pucha, por alguna razón no lo logran, no llegan a primera, se lesionan, pues pueden pasar muchas cosas, sabemos lo difícil que es ser jugador profesional, y más, por ejemplo, en Argentina, o en todas partes. También cómo manejan ustedes esos futbolistas que, no sé, empezaban empezando y les están acompañando, tenían mucho futuro y no les da, porque me imagino que también esa sensación de fracaso, entre comillas, o de frustración, es duro de pilotear. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, en esto yo puedo hablarte de una manera particular de cómo hemos manejado nosotros en la mayoría de los casos, que existe, porque es así, el fútbol es un embudo que en un momento algunos no pasan. Y primero yo creo esto, creo que el jugador que llega a un determinado lugar en el fútbol ya es un jugador profesional, solo le falta la cuestión madurativa, lo que hablábamos antes. Digamos, un jugador que llega a reserva, sub-23 en un club, ya a la pelota le sabe pegar, ya sabe dónde pararse en la cancha, ya sabe poner el cuerpo, ya sabe cómo se tiene que entrenar. ¿Por qué no llega? En muchos aspectos le falta subir el escalón más difícil, el más alto, que tiene que ver con su mentalidad. Entonces, ahí es donde nosotros nos encanta trabajar en ese proceso, y mientras empezamos a trabajar también empezamos a proyectar el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Entender que algunos de todos estos chicos puede ser que no lleguen, o que no lleguen al nivel que ellos esperan, porque todos quieren jugar en Barcelona o Real Madrid al final, ¿no?, de su carrera, pero algunos a lo mejor pueden ser profesionales y pueden jugar en otras ligas no tan famosas o no tan económicamente rentables. Y ahí es donde nosotros desde nuestra empresa empezamos a pensar qué rol jugamos para esos jugadores que no llegan a ser los top o que no llegan a destacarse, pero que a lo mejor pueden hacer un paso de algunos años por algunas ligas que les paguen un dinero, o pueden no llegar. Y es muy gracioso
digamos, en la cuestión personal, hemos desarrollado unas relaciones hermosas con muchos chicos que han sido jugadores. He traído a algunos jugadores colombianos a probarse, a estar en clubes de aquí de Argentina, y bueno, que no han tenido la suerte de poder llegar a primera y se han regresado. Y uno de los chicos, por ejemplo, hoy lo acompañamos en su carrera de economía y hoy es uno de los referentes de nuestra empresa en Colombia. Eh, Otro de los chicos que estuvo casi un año en un club de aquí de Rosario con nosotros, bueno, es la persona que se encarga de captar hoy talentos para nuestra empresa. Eh, y así hay un montón de casos. Y también otros chicos nos han pedido ayuda para iniciarse en este negocio de manera particular y han recibido ese apoyo. Y bueno, cuando llega a lo mejor alguna operación o algún momento en el que necesitan una asesoría, ahí estamos, pero también los hemos guiado para que desarrollen su propia actividad. Eso es en la cuestión personal, en nuestra política de empresa, con los jugadores que a lo mejor lo han intentado fuertemente, pero bueno, no, hay veces que no, o por una lesión o por una cuestión X no se llega, y es un plan que tenemos dentro de nuestra empresa de tratar de asistirlos para que puedan continuar en un camino de, no todo es llegar a primera, ¿no? Y vos podés ser un gran deportista y podés no llegar a primera. Yo hoy soy un deportista amateur de otra disciplina y sigo trabajando en esto, y eso es lo que nosotros tratamos de inculcar, que puedan seguir siendo deportistas a lo mejor no profesionales y desarrollar una actividad, una profesión. Así que bueno, en esa estamos con los chicos. Nico, sí, pues vos has acompañado a muchos deportistas, hay, como tú dices, hay algunos que la logran, otros que por alguna razón no. Pero sí, y esto no es tampoco dar una fórmula mágica, ¿cierto? Ojalá la tuviéramos. Pero ¿tú qué crees que si te ponen a definir como el mindset o la mentalidad de un deportista para que llegue como a primera, por llamarlo así, o profesional, qué crees tú que es común encontrar? Que, como qué virtudes, qué capacidades puedes detectar tú. Bueno, mira, yo creo que hay varios puntos, pero esto es algo personal, ¿no es cierto? Hay varios puntos a cuidar o a tener en cuenta, pero creo que el más importante es el espíritu indómito, es el no rendirse nunca. Eso te va a hacer superar cualquier obstáculo con toda tu fuerza o a tratar de hacerlo. Y en ese proceso de superación quizás no logras tu objetivo, pero sí te pones más fuerte. Hay no sé si es una anécdota, una parábola de un hombre que empuja una piedra cuesta arriba porque Dios le había pedido que empujara la piedra y el tipo en un momento se cansa, se agota, nunca llega a la cima con esa roca y le dice, Dios, pero al final no llegué. No, pero mirate. Y el tipo estaba muy fuerte, muy musculoso y muy preparado para la vida, ¿no? Y creo que ese es un poco el tema, el no rendirse y el trabajar duro, y a lo mejor el objetivo que vos estás en ese momento esperando no se cumple, pero que se te forja el espíritu para llevar adelante cualquier otra cosa seguro. Entonces creo que en mi punto el espíritu indómito es el top uno. Y luego, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con lo físico, alimentación, cuidado, eh, porque tenemos, yo digo siempre graciosamente, el jugador que dice, yo no me cuidaba, yo bebía y no me pasó nada. Sí, está claro que en su justa medida cualquier cosa puede ser permitida, pero vamos a lo realmente comprobable, y el que tiene el cuidado físico, el cuidado alimenticio, el cuidado mental, tiene herramientas muy fuertes. Si vos a todo eso le agregás que tenés el don, porque digo hay que tenerlo, pero también conozco muchos jugadores que no tienen el don, esos, que no son mágicos, que no tocan, no son Juanfer, no son esos que tocan la pelota y decís qué maravilla, cómo Dios no me dio esto a mí, pero que han trabajado tan duro que se convierten en grandes profesionales y en grandes deportistas, en carreras extraordinarias.
Entonces digo, la determinación, no te digo que te va a salvar o te va a dar algo que no tenés. Yo, por más que me hubiera propuesto ser jugador profesional, no tengo la habilidad. Tengo habilidad para otras cosas, pero no, me hubiese encantado, ¿no? A veces cuando alguno de nuestros jugadores que nos ha tocado, muchos que han tenido la posibilidad de vestir la camiseta de la selección de su país, de varios países, y se da que en algún momento esto de los calendarios tan apretados entre el club, las competencias internacionales y las eliminatorias, por ejemplo, o los partidos amistosos, te dicen, ay, sí, me gusta, pero no tengo ganas de viajar. Y yo les digo a veces, ¿sabés la cantidad de gente que quiere tener esa apuesta? Disfrútala. Porque uno cuando está ahí se olvida del proceso que lo llevó, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada. Creo que eso es lo que a mi criterio ayuda. Por supuesto, todas las herramientas de cuidado, pero bueno, no es mi campo, no soy experto en los entrenamientos y demás, pero creo que desde la parte de la convicción es muy importante. No, Nico, impresionante. Muchísimas gracias. La verdad me encantó esta conversación contigo. Gracias por estar aquí, compartirnos anécdotas. La verdad, sabes que te aprecio mucho. Y nada, gratitud por esta conversación y ya tenemos pendiente de vernos seguramente aquí en Medellín. Con seguridad va a ser así, Daniel. Gracias y ha sido un placer para mí. Lo he disfrutado mucho. Así que nos vemos pronto. Gracias, Nico. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Chao.